Podcast Shema, transformando la inercia en acción. Somos el podcast de la Confraternidad Universitaria de Avivamiento de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En este espacio buscamos proclamar la palabra de Dios a través de cualquier medio que tengamos disponible, alcanzar las vidas a través de la evangelización y las relaciones interpersonales, restaurar corazones a través de la confraternización, el discipulado y la oración, y, finalmente, asentar las bases para la formación de líderes promoviendo su desarrollo dentro y fuera de la organización. Dios te bendiga mucho. Bienvenido a Confra. Bienvenido a casa. Bienvenidos al podcast Shema, transformando la inercia en acción. Dios les bendiga. Mi nombre es Kelin Adorno y conmigo me acompaña José Mercado y Pebbles Morales como locutores de este episodio de Shema. Para los que no saben, si no has escuchado nuestro episodio pasado, el significado de Shema es escuchar y en pos de escuchar, accionar. Si quieres saber un poquito más de nosotros, puedes encontrar el podcast en YouTube, Spotify o en diferentes medios como Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast y hasta Radio Public. Gracias Caitlin. Mi nombre es Pebbles Morales, ¿verdad? Aprovecho para presentarme formalmente. ¿Quiénes somos, no? Queremos ahora como que adentrarnos a quiénes somos como Confra. Somos la Confraternidad Universitaria de Avivamiento, o como decimos comúnmente la Confra, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos diferentes actividades para los universitarios, tanto creyentes como no creyentes. Somos muy inclusivos, ¿verdad? Todo lo que hacemos no nos dirigimos por ningún tipo de juicio, de prejuicio, claro está. Y nuestra intención principal realmente es de acercarnos más a nuestro Padre Celestial y darlo a conocer por medio de todas las cosas que hacemos. ¿Dónde nos puedes encontrar para saber un poquito más de todo esto y estar al tanto de las cosas que con las que estamos trabajando? Puedes entrar a nuestra página de Facebook, Confra UPR Río Piedras, y puedes también encontrarnos en las páginas de Instagram y de YouTube como Confra UPRRP. Gracias, Pebble, por esa introducción, ¿verdad? Y a Kaylin también. Y ahora vamos ya, fuera de introducciones y fuera de formalidades, vamos a entrar al tema de este episodio, de nuestro segundo episodio. Lo titulamos como The Found, o Los Encontrados, o simplemente Encontrándonos en español. Vamos a estar discutiendo cómo buscamos o encontramos esos planes que Dios tiene con nosotros, esos dones que Dios tiene con nosotros, cómo Dios nos encuentra cuando nos escondemos, y lo más importante, cómo encontramos a Dios. También es como al ser hallados por Dios o encontrar a Dios, es encontrar esa brújula que nos dirige al norte de nuestras vidas. Entonces, lo importante de esta introducción es entender el concepto, así que vamos a definir un poquito lo que es la palabra encontrado. El diccionario nos las define como estar de frente, hallar algo que causa sorpresa, formar juicio sobre algo, reunirse con dos o más personas y el estado físico o mental de uno. Pero la definición que más a mí me llama la atención es la de dar con alguien o algo que buscas, o dar con alguien o algo que no buscas. Esto porque en verdad me recuerda la manera que Dios trabaja, porque aunque uno no lo busque, Él te encuentra, y cuando uno lo busca, lo encontramos. Otro término que en verdad podemos también definir para entender un poquito más el concepto es la palabra descubierto. Se define como expuesto a grandes cargos o la revelación de algo que se ignoraba. Este episodio en verdad les va a encantar, así que vamos a estar pendientes y prestos y escuchando, porque como dice la palabra, el que tenga oído, que oiga. Y como bien dijo José, ¿no? Esto es cuestión de exposición y nos vemos expuestos a muchas cosas a través de la vida entera de nosotros, ¿no? Por distintas experiencias que tenemos y demás. Y andar en los caminos del Señor no es una excepción. Y yo creo que esta es una pregunta que todo cristiano en su vida se hace siempre. Cristiano y no cristiano probablemente también, porque algo que escuchamos mucho, es un tema que domina las conversaciones en muchas ocasiones, y es el hecho de esta pregunta famosísima de que ¿cómo yo descubro la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo conocer esa voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué hago para descubrir la voluntad de Dios en mi vida? Y hay unos puntos muy importantes que quisiera tocar para contestar esta pregunta. Y el primer punto, ¿verdad? ¿Qué hago para descubrir la voluntad de Dios?
Y esto va a sonar irónico, pero la respuesta es sencilla y se la voy a explicar. Pues yo descubro la voluntad de Dios haciendo la voluntad de Dios. Y podríamos ver esto como si fuera un modelo desde lo general hasta lo más específico. En el sentido de que sí hay unas cosas generales que conocemos que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que es su voluntad, vamos a llamarlo voluntad general para poder distinguirlas. Y la voluntad general de Dios vendría siendo entonces, pues, conocemos ya, y esto ya está dado, que hay que leer la Biblia. Conocemos que hay que orar. ¿Me entiendes? Son cosas que ya uno da por sentado, de que mira, Dios quiere que tú ores y que tú leas la palabra, ¿no? Así que, ¿cómo descubro la voluntad de Dios? Pues empezando por ahí, porque ya tienes algo, que sabes que Dios quiere de ti. Y estas cosas, ¿verdad? Que llevamos a cabo y que se supone que llevemos a cabo conociendo eso, nos van a llevar poco a poco, ¿verdad? Adentrándonos a lo que es estar en una relación con Él. Y la única manera en la que podemos tal vez hallar más respuestas a nuestras preguntas es conociendo al que tiene esa respuesta. Y no hay manera de hacer eso si no oramos, si no leemos la palabra, ¿no? Así que mientras hago estas cosas, lo conozco más a Él y por ende me conozco más a mí. Y si me conozco más a mí, entonces voy a conocer qué es lo que tengo que hacer. Yo primero asumo una identidad. Y la única manera en la que yo puedo asumir mi identidad es conociéndolo a Él, como dije. Yo asumo una identidad y luego asumo mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no soy porque hago, yo hago porque soy. Yo primero tengo que saber quién yo soy. Primero tengo que ser para luego hacer. Y la única manera en la que yo puedo ser es sometiéndome, ¿verdad?, a la voluntad general de Dios, empezando por ahí. Y quiero sustentar esto, ¿verdad? Hay un versículo que usamos muchísimo cuando hablamos de la voluntad de Dios y se encuentra en Romanos 12:2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que con este versículo, ¿verdad?, podemos decir que tener un llamado implica que hay que ponerlo en acción. Conocer la voluntad de Dios no es lo mismo que comprobarla. La muestra de que conocemos, y quiero que escuchen esto bien, la muestra de que conocemos su voluntad está en lo que decimos. Pero la muestra de que comprobamos su voluntad está en lo que vivimos. Así que yo puedo decir que la voluntad de Dios es X y Y cosa y lo estoy diciendo meramente. Pues yo conozco la voluntad de Dios porque te lo estoy diciendo. Yo muestro mi conocimiento con lo que digo. Pero me encanta que Pablo, ¿verdad?, en este versículo de Romanos dice que para que comprobemos la voluntad. Eso no es conocerla y ya hay que comprobarla. Y la compruebo con mis acciones. Pebbles, en ese versículo en verdad me encanta cuando habla de transformados. Porque establece que tenemos que transformar algo en nosotros. ¿Me entiendes? Que como estamos ahora mismo, o como estuvimos en un momento, no era la manera en que Dios nos quería. Al buscar la voluntad, buscamos ese método de transformación, o eso a lo que Dios nos llama o nos lleva para transformarnos en lo que Él quiere que en realidad nosotros seamos. Sí, tomando en cuenta ya lo que podemos hacer para descubrir la voluntad de Dios sobre mi vida, a veces muchas personas lo denominan como el concepto de el llamado. Y eso tiene tantas connotaciones para esta generación que se está levantando. Y lo más que me encanta es que va mermando esa preocupación acerca de cuál es el llamado que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y no solo uno como persona, sino una generación completa se está levantando preocupado sobre cuál es el propósito que Dios ha designado. Y no solo me encanta por esa preocupación, sino porque una generación se está levantando con la intención de ser dirigidos por la voz del Padre para poder accionar en sus vidas con propósito e intención. Pero al momento de hablar de llamado, a veces no sabemos lo que esto significa o no sabemos lo que encapsula el ser llamado. Y quería discutir con ustedes lo que, ¿verdad?, lo que yo pienso que podría el llamado traer sobre nuestras vidas. Y en primer lugar es que el ser llamado te centra en tu propósito. Y cuando digo esto, en la Biblia evidentemente está la encomienda principal que la mayoría de las personas saben, que se encuentra en Marcos 16:15, que ir por el mundo y predicar el Evangelio. Así que cada seguidor de Cristo tiene el deber de compartir con cada persona esas buenas nuevas, las noticias de salvación. El propósito en general por la cual nosotros fuimos creados fue para que ninguna persona se quede sin saber acerca de ese mensaje de esperanza que se encuentra en Cristo Jesús. Y a medida que
aceptamos esa encomienda y vamos descubriendo quién es Cristo sobre nuestras vidas y damos ese mensaje, pues nuestra vida va cogiendo forma en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, y nosotros les vamos dando forma a eso centrado en ese mensaje de Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en mi vida para que yo pueda ir conforme a lo que tú quieres para conmigo? Y no solo para conmigo, sino para yo beneficiar a una comunidad, a una nación, que es lo importante. Y inclusive hasta la Biblia nos exhorta en Colosenses 3:2 que dice, mira, mejor pon la mira en las cosas de arriba y no sobre la tierra, porque aquí en la tierra las cosas se van corrompiendo, las cosas eventualmente ya como que pierden no vitalidad. Relevancia. Sí, pierden relevancia. Y qué mejor manera de cultivar mejor para lo eterno que cultivar para lo terrenal. Así que, si ya tú sientes que el Señor te está llamando a algo, y si no lo sabías, te digo que sí, el Señor te está llamando para hacer algo, y lo primero que debes hacer es examinar sobre tu vida, en qué manera yo puedo compartir lo que yo he vivido en mi vida de fe. ¿Qué cosas ha hecho Dios conmigo para que puedan ser de testimonio y de beneficio para otras personas que jamás han conocido acerca del nombre de Cristo? Y si en estos momentos que te digo que reflexiones y tal vez no encuentras esa conexión en tu vida o ese clic, es más probable que no estés enfocado en esta encomienda y estás enfocado tal vez en tus metas y en tus sueños. Y yo te invito a que salgas de esa perspectiva tal vez un poquito ensimismada y te unas a la perspectiva de lo que Dios tiene para con tu vida. Ahora, hablando ya de este concepto de poner las cosas en perspectiva sobre nuestro llamado, quería decirte que tu llamado no solo te va a beneficiar a ti mismo, aunque a veces se sienta así porque hay mucho crecimiento personal y hay un crecimiento también para con tu familia porque estás creciendo en sabiduría y en habilidades que nunca habías tenido, pero muchas veces podemos confundir esos sueños y esas metas que nosotros vamos adquiriendo, vamos desarrollando con lo que es el llamado de Dios, porque el Señor nos llama no solo para nosotros beneficiarnos, sino también a beneficiar para la iglesia. Para eso se establecen los ministerios y los dones, para el beneficio de la iglesia. Muy bien establece en Romanos 12, en 1 Corintios 12 y en 1 Pedro 4 que la iglesia es un solo cuerpo y la iglesia va a tener muchos miembros, pero también fuera de esos miembros existe una comunidad a la cual hay que ministrarle. Y al ser parte de eso, tenemos que tomar en cuenta que ellos van a ser beneficiados con las habilidades que nosotros tenemos. Como ya había dicho, los dones y ministerios y llamados son para la edificación de la iglesia y no podemos perder de perspectiva que el propósito es contribuir a ese cuerpo y que podamos expandir el reino de Cristo. Es como, yo a veces me lo imagino, todos estos dones y estos llamados, porque muchas veces los relacionamos con los 5 ministerios principales, el de pastoral y profético, y así por el estilo. Yo lo imagino como 5 sentidos. No podemos vivir sin los 5 sentidos. Y los ministerios son más o menos de la misma manera. Sin uno, el cuerpo se ve un poquito desbalanceado y no funciona de la manera adecuada. Por eso es importante que todos esos dones y esos llamados funcionen en conjunto para ser de beneficio para todas esas personas. Kaylin, en verdad es bien importante que haya aclarado esa parte, porque a veces simplemente confundimos nuestra voluntad con la voluntad del Padre, ¿me entiendes? Lo que nosotros queremos en nuestra vida como cristianos y a veces como personas. Dios quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo viva de esta manera, porque Dios lo dice, ¿me entiendes? Pero ¿es realidad lo que Dios quiere en tu vida? ¿Entiendes? ¿En realidad o es simplemente tú estableciendo tu voluntad? Y a veces decimos, no, si no fuera la voluntad del Padre, simplemente Él no me dejaría hacerlo. Pero no, porque existen estos dos tipos de voluntad, ¿me entiendes? La voluntad perfecta, que es la que el Padre quiere contigo y la que Él te va a llevar por tu camino, y esta voluntad permisiva, que es la voluntad propia tuya, que el Señor dice, pues tú quieres hacerlo de esa manera, vamos a permitirte hacerlo de esa manera. Tú piensas que esa es la manera correcta, o ese es tu llamado correcto, o esa es tu área correcta por la que tienes que irte profesionalmente, o como quieras, el Señor te da ese libre albedrío para que vayas, ¿me entiendes? Pero sabiendo que si es un camino de mal para ti, va a tener ya las manos para agarrarte, va a tener ya las manos para sustentarte, ¿me entiendes? Estableciendo un plan. Tú quieres hacerlo de esa manera, yo te lo voy a permitir, pero voy a tener el plan para cuando te caiga o cuando veas que no era lo correcto,
te voy a seguir amando. Y creo que eso es esencial, establecer que nuestra voluntad nunca va a ir por encima de la voluntad del Padre y no podemos confundirla y no podemos establecerla en donde no encaja. Y añadiendo entonces a lo que dijo Caitlin y José ahora, es que me puse a pensar y es precisamente cuando considero eso de hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, y nuevamente vuelvo entonces al versículo que mencioné en Romanos 12:2, que habla de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si usa estos 3 adjetivos es porque siempre es así, porque Dios no tiene sombra de variación. Así que yo me pregunto, porque a veces como que tal vez en un momento dado, y creo que de esto vamos a hablar un poquito más adelante, no me quiero adelantar mucho en eso, pero si hay momentos en los que tal vez en nuestras vidas lleguemos a pensar que la voluntad de Dios, una vez la conozco, me doy cuenta que no es agradable para mí, como que no me gusta lo que tú quieres, Dios, en verdad eso como que para mí no es. Y pensamos eso, esos pensamientos surgen realmente. Y yo tuve un momento en mi vida en el que, pensando precisamente en esto y meditando en esto, llegué a la conclusión de que si hay algo en la voluntad de Dios que no es agradable para mí, es porque hay algo en mi voluntad que no es agradable para Dios. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Volver entonces a la voluntad general de Dios, que es que, bien, métete en oración y en la palabra de Dios vamos a ver cómo podemos trabajar con esto. Y una herramienta también, que también es un punto que tocó Caitlin, el último que tocaste, Caitlin, sobre que no solo me beneficia a mí. Hay que entender que un elemento muy importante en mi crecimiento y en mi relación con Dios y en mi camino, ¿verdad?, dentro de su voluntad, es precisamente eso, el vivir en comunidad. Hay un refrán en inglés que dice, "It takes a team to fulfill a dream". Yo no puedo hacer estas cosas sola. ¿Entiendes? Y Dios no nos diseñó para estar solos. Cristo mismo, cuando empezó su ministerio, en Mateo 4, ¿qué es lo que hace? Él se va en ayuno, en oración, termina la cuarentena esa que tenía en el desierto y sale. ¿Y qué es lo primero que hace después de eso para comenzar su ministerio? Escoge a su equipo de trabajo, busca a los discípulos. Así que si Cristo mismo, teniendo la opción y el poder y la capacidad de hacerlo solo, decidió no hacerlo, pues cuánto más nosotros, que necesitamos muchísimo más que Él de otra gente y de Él también. Así que mantener eso en mente, ¿verdad? Tener eso en mente. Dios tiene un llamado en mi vida, pero no significa que es individual. Como quiera hay implicaciones colectivas. Me encanta lo que acabaste de decir, José y Pebbles, me vuelan la mente, rompiendo, wow, la voluntad de Dios que no me agrada, porque es que hay algo en mí que el Señor no le agrada exactamente. Y lo veo de esta forma, lo simplifico. A veces hay cosas en mi vida que no me agradan, porque va rompiendo con ciertos patrones que ya yo tenía en mi mente, como por ejemplo a veces el estudiar o el trabajar es tan costoso o tan desagradable en ocasiones al principio y nos incomodamos, pero más adelante, sean 1 año, sean 3 años o más adelante cuando formemos nuestras familias, vemos que ese trabajo, que ese estudio rindió fruto. Y así mismo es con la voluntad de Dios. El momento no nos agrada, nos va a incomodar, pero más adelante vamos a ver un fruto que no necesariamente nos va a agradar a nosotros al momento, tal vez no nos va a beneficiar tanto, pero sí va a traer gran peso sobre nuestras vidas, va a provocar un cambio. Eso es lo más que me encanta. Y no solo eso, además de los beneficios, porque hablamos mucho de los beneficios, pero también crea un espacio para buscar más intimidad. El llamado te trae conciencia y te hace buscar más de Dios, porque tú te das cuenta que es Dios en tu vida y no tú el que estás dirigiendo cada paso. Así que a medida que tú intentas redirigir tus pensamientos y tus dones, tú lo haces con conciencia y dices, no, me doy cuenta que esto es mayor que yo y hay que bajar esos niveles y empezar a orar y buscar de la palabra del Señor, como decía en Romanos 12:2, que nos vamos transformando a medida que buscamos su palabra e intimamos con Él. Y es importante buscar esa cercanía porque en estos momentos nosotros nos hallamos cerca conversando, pero a medida que si yo me encuentro bien lejos de ustedes voy a tener que empezar a gritar ahí como decimos los puertorriqueños, como una parcelera, una parcelera, y va a haber un momento que esa comunicación a distancia se va a ir cortando, no se va a entender ni se va a escuchar, o tal vez se va a entender pero de manera entrecortada, y esa comunicación efectiva no se va a dar. Y eso a veces pasa también cuando nosotros estamos intentando buscar más de Dios. No podemos decir que conocemos a una persona de manera más íntima, que conocemos sus detalles, si no nos tomamos el tiempo, si no tomamos esa pausa para sentarnos para hablar con ellos. No puedo decir, a Pebbles le gusta su color, el color anaranjado, y tal vez ni siquiera sea su color cuando alguien pregunte, porque no la conozco.
Y el Señor básicamente hace lo mismo. Dice, no, yo quiero conocer más de ti, pero tú también tienes que conocer más de mí. Porque ¿cómo podemos ejecutar el propósito del Señor? ¿Cómo podemos ejecutar su voluntad si no sabemos cuál es la intención de Dios para con su pueblo? ¿Cuál es la magnitud de su amor para con nosotros? Y por eso hay que desarrollar una relación personal con Dios. Y eso hay que hacerlo día a día, minuto a minuto, y considerarlo en los más mínimos detalles. Creo que había una canción que no es cristiana que dice que son las cosas pequeñas, que es la que realmente hacen un impacto en las relaciones. Y eso hay que tenerlo presente al momento en que nos levantamos y nos acostamos. Y pues personalmente a mí me gusta porque a veces yo me siento y me tiro un chiste, digo, Señor, ¿a ti te gustó este chiste? O cuando escucho los pajaritos cantar en la madrugada, Señor, ¿a ti te gustará ese tono con la cual está cantando ese pajarito? Porque a mí no me agrada. Pero son esos pequeños detalles que al Señor le gusta y nos permite escuchar el llamado del Señor, como dice en Juan 10, 27, 29, que lo vamos conociendo a Él en el proceso. Y más todavía si pensamos que ya hemos recibido ese llamado, esa asignación, ese oficio, como usted le quiera decir, de parte del Señor, es importante, recalco, es súper importante estar más cerca de Él. Y si estás buscando confirmación, si todavía estás confundido acerca de lo que te toca hacer, qué mejor manera de simplemente separar ese tiempo y decirle, mira Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y eso hay que hacerlo mediante la oración y la lectura de la Biblia. Es la BOA es la base de tu vida para cumplir con la voluntad del Señor, que es Biblia, oración y ayuno. Ok, Biblia, oración y ayuno. Pero, ¿cómo yo, si soy una persona que en realidad no soy creyente, o siento que existe este Dios, ¿verdad?, del que me están hablando, o simplemente lo he escuchado y tengo esta duda, ¿cuál sería mi propósito? ¿Me entienden? Esa voluntad que ustedes hablan, ese propósito en mi vida, en cómo yo lo sé. En verdad hay personas que en realidad se preguntan eso, ¿cuál es mi propósito que yo hago aquí? Y quisiera contestársela a través de este podcast. Así que díganme su insight en esa parte. Ok, pues me gusta mucho esta pregunta, ¿verdad? Porque me lleva muchas experiencias que he tenido anteriormente. Es una pregunta que surge, ¿verdad? De yo suponer que hay un Dios que entonces tiene una agenda. Y en la agenda está mi nombre en algún lado. Pero yo no sé qué es la que hay, en qué día está y cuáles son las notas que Dios tiene en la agenda. La única manera en la que yo podría determinar, ¿verdad? Y conocer un poquito más a profundidad, tener más claro cuál es mi propósito en mi vida, pues acudiendo a la persona que hizo la agenda. Yo soy maestra y me da risa porque mis estudiantes siempre están, teacher, what do we have to do? Teacher, ¿para cuándo es esto? Y yo digo, mira, pero es que yo lo escribí ahí, pero ellos como que no leen, ¿tú sabes? Y vienen a donde mí, ¿qué ellos hacen? Ellos acuden a la fuente, que soy yo en ese caso, ¿verdad? Poniendo ese ejemplo. Y me escriben y me envían un email, mira maestra, no entiendo esto, como que qué es lo que tengo que hacer y qué hago yo, pues le doy la respuesta. Así que esas personas, ¿verdad? Que tal vez tengan esta pregunta de ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo es esto? No entiendo. Y es la clásica crisis existencial. Yo por lo general, ¿verdad? Y esto es lo que hago yo en mi método personal, es invitarlos a que, mira, creas o no creas en Dios, yo no sé, pruébalo, a mí, ¿qué tú pierdes con eso? Chequéate a ver si bregas y búscalo a ver si Él te contesta, porque tengo la certeza de que Él lo va a hacer, porque lo hizo conmigo, lo hizo en mi vida. Así que los invito a probar a Dios y decirle, mira, pues vamos a empezar por aquí. Vamos a suponer que Dios es el que tiene la agenda contigo y el propósito está ahí, pues mira, supón entonces que Él te va a escuchar. Y empieza por ahí y entra y habla con Él, yo te ayudo, aquí estoy yo también, ¿verdad? Y facilitamos eso también nosotros, ¿verdad? Que ya tal vez tengamos las raíces en lo que es su palabra y en lo que es Él, podemos servir como facilitadores de esto. Así que simplemente invitarlos a que, mira, a que prueben algo nuevo, a que prueben algo distinto, algo fresco, algo que yo sé que es lo único que los va a satisfacer. Gracias, en verdad, Pebbles, por esa aportación. Y tú que hayas escuchado esto, yo sé que hay alguien aquí que eso le pudo haber ayudado y espero que te haya ayudado. Y te retamos simplemente a que lo tomes como una consideración. Siéntate en una esquinita en tu cuarto o donde tú quieras, o simplemente ahora mismo que estás escuchando esto, dale pausa, porque puedes seguirlo. Dale pausa y dile, wow, esto me interesa. Y pregúntale, háblale desde tu corazón, desde la sinceridad. Y vela, porque sé y sabemos que va a ocurrir algo, porque creemos en un Dios que si se le busca es hallado, y mientras se está hallando nos da ese llamado, esa voluntad y eso que Él quiere que hacemos. Pero siempre viene la duda, luego que ya tengo mi llamado o ya lo descubrí, ¿cómo lo pongo en práctica o cómo acciono en esa parte?
Primero, de lo más importante es cuáles son los objetivos de Dios o qué es lo que Dios quiere. En Efesios 4, del 12 al 16, vemos que los objetivos de Dios, ¿verdad?, para todo llamado es perfeccionar la iglesia, llegar a una unidad espiritual de entre todos los hermanos, crecer a la estatura de ese molde que es Cristo, tratar de llenar los zapatos de Cristo, crecer para que ninguna doctrina rara o extraña que esté por ahí nos saque de nuestra base o nos saque de nuestra posición. Lo más importante es ser edificado en amor. Esos son objetivos que Dios nos establece en Efesios 4. Luego de eso, podemos involucrarnos en algo más físico o activo, que son los comités, ministerios o incluso obras de diferentes organizaciones, congregarnos o hacer distintas obras con distintos equipos de trabajo. Otro punto que también podemos hacer es el continuo conocimiento. ¿A qué me refiero? Que en verdad nunca vamos a saberlo todo. Así que siempre hay que mantenernos en una educación continua. ¿Cómo nosotros nos educamos? Como los que creemos en Dios o como los que queremos saber de Dios o los que queremos seguir la voluntad de Dios, nos educamos leyendo la palabra. Leyendo y estudiando la palabra continuamente, no simplemente porque ya me aprendí el Salmo 1, estoy ready, ya me sé el libro del Salmo. No, te faltan todos esos salmos por ahí para abajo. Así que leo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta que termine el libro de Salmo. Y hasta que termine la Biblia. No estoy diciendo que leas la Biblia de un día para otro, pero nunca, y aunque la hayas leído una vez, nunca vas a tener todo el conocimiento. Esa educación continua es importante para poner en práctica el llamado o la voluntad que Dios quiere en nuestras vidas. Otro tips que te podemos dar es buscarte un mentor. Esa persona que tú ves que dice, wow, en verdad que esa persona sabe, ¿verdad? Y no lo ves porque la persona es, sino que Dios trabaja a través de ella. Wow, Dios usa ese instrumento. Yo quiero que de alguna manera Dios me use de esa manera que utiliza a ese instrumento. Así que, ¿cómo lo hago? Pues fácil, pregúntale a la persona, mira cómo Dios trabaja contigo. Dios no va a trabajar con la persona que le pregunta de la misma manera que va a trabajar contigo, pero te puede llevar un bosquejo establecido, una guía que te va a llevar a ese camino que es encontrar a Dios, te va a ayudar, ¿me entiendes? Va a ser una ayuda de parte del Señor. Otro punto también importante es la disposición. Eso creo que recae, si lo pudiera haber puesto como primero, lo hubiera dicho primero. Pero establecer los objetivos es importante. Pero lo que me refiero es que la disposición de parte de uno, ¿me entiendes? Si yo no me dispongo, si yo no quiero hacerlo, si el temor o algún obstáculo no me permite ni siquiera establecer los objetivos, pues no voy a accionar, no voy a poner en práctica mi llamado o mi voluntad. Porque si yo dejo que el obstáculo establecido o mi mente simplemente no me deja accionar, no vamos para ningún lado. ¿Me entiendes? Hay que tener disposición de que quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Valga la redundancia. Por último, el compartir con otros lo que poco a poco has adquirido. Tú dices, wow, pero es que yo no he adquirido casi nada, yo no sé nada, yo no entiendo nada, yo todavía estoy en duda, yo esto, yo lo otro, en una crisis. Pero eso poquito que el Señor te ha enseñado, eso poquito que a lo mejor tú lo ves poquito, pero en las manos del Señor es un tesoro. Eso está ahí para ayudar a otros, ¿me entiendes? No es para ti nada más, es para ayudar a otros, para esparcir esa semilla o esa palabra a otras personas que en realidad no necesitan, así como tú lo necesitaste en algún momento. Así que te exhorto a que tengas estos pequeños puntos clave para poner en práctica tu llamado luego de que lo hayas descubierto. José, concuerdo completamente contigo. No podemos vivir un evangelio de manera egoísta. Eso poco que el Señor ha depositado en tus manos, o lo que tú consideras que es poco, realmente, si tú lo vas amontonando, termina siendo algo de gran suma, algo de gran valor más adelante. Y también es importante que hay otras personas que también necesitan ser edificados. Así que a medida que alguien va impartiendo palabras sobre tu vida, y tú vas recibiendo, también ellos necesitan ser nutridos en el proceso. Así que tal vez eso que tú consideras poco en una conversación donde tú estás siendo nutrido, de momento tú haces un comentario o haces una aportación que para ti tal vez no suena inteligente, tal vez para ti no sea suficiente. En esa conversación de solamente 2 oraciones, tal vez tú le confirmaste o tú le traíste a la memoria algo que el Señor había dicho sobre su vida y lo trae en contexto, le da propósito. Así que no podemos minimizar esos talentos y dones que el Señor ha depositado sobre nuestras vidas, porque lo poco hace mucho y en lo poco es que se empieza. No menosprecies lo poco,
porque eso es lo que te va a permitir aprender para lo que más adelante tú vas a enfrentar, que tal vez pues para ti sea mucho, por decirlo así, si lo vamos a medir en cantidades. Así que aprende a ser diligente en eso poco para tu vida y para las demás personas, que más adelante pues va a ser de gran bendición. Exacto. Y tal vez tú como oyente te preguntes, mira, Kaylin, Bebes, José, ustedes hablan ahí de voluntad y están estableciendo voluntad, que si accionan en la voluntad, mira, yo creo que sé cuál es mi voluntad. Yo estoy accionando en esa voluntad. Pero así, como cuando la gente se pone bien chiquitita en las películas y dice, pero ¿cómo yo sé si estoy yendo bien por el camino? ¿Verdad? Esa preguntita así. ¿Cómo sé que voy por la voluntad que el Señor quiere? O que este es mi llamado, o que este es mi don, o que este es mi talento, o que este es el ministerio que el Señor quiere conmigo. Te tenemos unas preguntas. Y tú ahí, en tu mente, o si lo quieres hacer en voz alta, vayas contestándolas. ¿Te agrada? ¿Lo disfrutas? ¿Tu deseo por trabajar y servir en esa área está creciendo? ¿Quieres seguir desarrollándote en esa área? ¿Te ves haciendo esto por mucho tiempo? ¿Tus pastores o hermanos lo confirman? ¿Son testigos estos, tus pastores o hermanos, de que tu desempeño en esa área es fructífero? ¿Está siendo de beneficio para otros? Y la pregunta más importante que cuando la leí dice, wow, ¿esto te está haciendo buscar más de Dios? Si tu respuesta es sí a todas estas, mira, brutal, estaba súper bien, por el camino de la línea recta, pero en verdad tu respuesta pudo haber sido no a cierta área. Entonces, ¿eso significa que estoy mal? No, en verdad técnicamente un no a ciertas áreas, a ciertas preguntas de estas, no quiere decir que estás mal o que ese no es tu llamado, o que ese no es tu talento, o que ese no es tu ministerio. Simplemente Dios quiere que te metas más con Él, que ores más, que busques la palabra para saber por qué hubo un no en ciertas de esas preguntas. ¿Me entiendes? Y tal vez Él te diga, mira, el no está porque en realidad no es ese. O simplemente te diga, el no está porque tienes que trabajar en esta área o porque tienes que hacer estos ajustes. Así que ten en cuenta y ten en fe que si lo estás haciendo de sincero corazón y estás yendo a toda por Cristo, poco a poco Él te irá dirigiendo. Exacto. El no de Dios, ¿verdad? Lo podemos ver como un acrónimo de nueva oportunidad. Pero, ¿qué pasa, verdad? Cuando en vez de ser Dios el que nos dice no, somos nosotros el que le decimos que no a Él, ¿verdad? ¿Y cuáles serían entonces las razones por las cuales huiríamos de ese llamado, ¿verdad? Y no queremos ser encontrados. ¿Por qué diríamos que no? Hay varias opciones, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes se pueden identificar con una de estas. Simplemente las voy a enumerar. Aquí van. Puede ser que le estemos diciendo que no a Dios pues por miedo a lo que Dios pueda pedir. Puede ser porque pues tenemos miedo a enfrentar nuestro peor yo. Muchas veces simplemente evitamos, ¿verdad? Cualquier tipo de confrontamiento, cualquier cosa que nos haga vernos de una manera que no queremos vernos. Por miedo a la persecución. Sabemos que hay muchos casos de esto. En la misma palabra de Dios podemos coger al profeta Elías, por ejemplo, que él mismo en el medio de ejerciendo su ministerio y sufrió persecución. Los discípulos sufrieron persecuciones, muchos de ellos fueron martirizados, ¿verdad? Y no estoy diciendo que lleguemos a ese extremo necesariamente, pero sí está ese miedo de que nos sintamos perseguidos, ¿verdad? Y atacados por personas, precisamente por entonces haberle dicho que sí a Dios. Y por eso diríamos que no. Puede ser tal vez por miedo a lo que puedan decir de mí. En el caso de Pedro, que llegó a un punto en el que él negó a Jesús. Puede ser porque es una gran responsabilidad y no nos sentimos aptos o suficientemente preparados, que fue algo que tocaron ahorita Kaylin y José, hablando de que pensamos que no tenemos suficiente. Puede ser porque demanda mucho tiempo y esfuerzo, y yo creo que uno de los tesoros más grandes que nosotros tenemos es el tiempo. Así que a veces, tal vez erróneamente, pero lo hacemos, invertimos nuestro tiempo en otras cosas. Ninguno, yo creo que aquí está dispuesto a dedicarle tiempo a cualquier cosa. Así que tal vez precisamente por tener las prioridades mal puestas, decidimos decirle que no a Dios, porque requiere mucho tiempo de nuestra parte. Puede ser porque no me agrada a lo que fui llamado, que eso lo mencioné ahorita. Si no es agradable para mí la voluntad de Dios, pues entonces hay algo en mi voluntad que no es agradable para Él. En ese caso hay que buscar entonces cómo manejar esta situación en intimidad y relación con Él, para pues arreglarse
arreglar las cuentas ahí. Podemos decirle que no a Dios tal vez por experiencias de otros que me han hecho ver lo peor de ese llamado, de ese ministerio. A veces vemos muchas personas, testimonios de gente que la pasan mal. Qué sé yo, Dios me llamó a ser pastor, pero yo estoy viendo a estos pastores sufriendo y yo no quiero eso. Poniendo un ejemplo hipotético, misioneros, y vemos estos misioneros que están pasando por qué sé yo qué cosa. Y eso me hace, ¿verdad?, querer evitar ese llamado de Dios en mi vida. Sabiendo que eso es lo que Dios quiere, que yo responda a ese llamado, ¿no? Puede ser por una baja perspectiva de mí, en el sentido de nuestra autoestima, cómo está. Muchas veces se ve lacerada, ¿verdad? Y por último yo diría que también sea simplemente por incredulidad. No creemos que Dios nos llame para algo mayor de lo que ya tenemos y de donde ya estamos. Mira, tal vez al llamado que tú le estás ahora mismo huyendo, no es a un llamado pastoral o a un llamado profético, a un llamado en que a lo mejor no, es al llamado más principal y al más importante que a todos nos hacen, que es al llamado a venir a los pies de Cristo, a reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz y a reconocerle que hay un Dios que me ama, que existe y que vela por mí. Y tal vez por establecer excusas o simplemente el miedo a lo desconocido nos lleva a no aceptar ese llamado. Y te digo, ¿verdad? Y te exhorto, esa es la palabra que estoy buscando, te exhorto a que le des la oportunidad, a que sin miedo y sin ninguna barrera entiendas que por medio de experimentar esa salvación que el Señor nos dio en la cruz, que Cristo nos dio en la cruz, vamos a ir reconociendo nuestro propósito y vamos a ir reconociendo la voluntad y el llamado poco a poco que el Señor tiene con nosotros. Eso eran unas pequeñas palabras que el que las escuchó sabe que son para él. Me uno a sus palabras, ¿verdad? Es importante reconocer ese llamado que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas y si estamos dispuestos a aceptarlo o no. Y si ya sabemos la razón, ¿verdad? Ponerle pinpoint, ponerle el enfoque e intentar manejar ese proceso. Pero saber de que en ese proceso de entender, porque a veces no estamos dispuestos a lanzarnos a esas nuevas oportunidades o al llamado que el Señor nos ha dado, no estamos solos, porque todo el mundo ha experimentado ese proceso de no querer seguir en la trayectoria de lo que es el propósito que Dios nos da. No solo como humanos, sino también hay personajes bíblicos que hablan sobre su problemática al momento de aceptar el llamado que el Señor les dio en ciertos momentos. Y hay que reconocer que hay diversidad de personas y hay diversidad de propósitos y muchas veces todos nos sentimos igual. No nos sentimos equipados o suficientes para realizar ese dicho llamado. Y un ejemplo claro es Moisés. Moisés dice al principio cuando Dios lo llama, dice, no soy digno. No soy digno. Y me encanta porque a pesar de que él se sentía que no era digno, el Señor viene y dice, tranquilo porque yo voy a estar contigo. Moisés también le dice, Dios, pero yo no sé hablar. Y Dios es tan perfecto y tan hermoso que él va y dice, tranquilo porque yo te voy a equipar, porque yo reconozco que hay una diversidad de dones y habilidades y aunque tú no te sientas preparado para este momento, te voy a poner a la persona clave en el camino para que tú puedas ejercer lo que yo te estoy encomendando. Y hasta es que Moisés es el perfecto ejemplo para encapsular cada una de las razones por las cuales estipuló Pebbles, del miedo, del sentido de insuficiencia, inclusive hasta del qué dirán acerca de mi persona al momento de yo hablar de Cristo, porque muchos enfrentamos esto, pero me encanta porque Dios va respaldando cada uno de ellos. Yo voy a estar contigo, yo te voy a dar las herramientas y voy a hacer maravillas que no son lo normal, lo cotidiano, para que las personas no puedan negar que yo estoy contigo. Y a pesar de todo eso, Moisés se avanzó. Pero también tenemos otros personajes como lo es Jonás, que era uno que no quería ejecutar el llamado, pero aún así Dios lo eligió. Y aunque lo eligió, él intentó huir en el proceso. Pero qué lindo que Dios siempre nos persigue con su eterno amor y paciencia, porque es que nosotros somos un poquito complicados los seres humanos. Pero aún así nos permite cumplir esa perfecta y divina voluntad y nos permite ser moldeados en el proceso, que eso es lo más lindo. Porque a pesar de que Jonás huyó, Dios lo alcanzó a mitad de una manera no convencional a través de un animal marino y luego lo escupió en tierra para que él pudiera llamar a una ciudad completa a salvación y al arrepentimiento. Otro ejemplo que a mí me encanta, que no mucha gente le gusta, pero a mí me encanta, que es el discípulo Pedro, que es la persona que tiene ADD en el Nuevo Testamento, porque era impulsivo y en todo momento. Pero aún así Jesús
mismo le dice, te llamo para que tú apacientes mis ovejas. Y Pedro le falló al Señor, lo negó 3 veces, como ahorita se mencionó, lo negó. Y Jesús aún así le dice, tranquilo, mira, yo sabía y yo había orado por esto, para que tú regresaras a la fe y hicieras lo que tenías que hacer. Y a mí me encanta porque muchas veces nos podemos poner excusas, nos podemos poner disfraces para intentar engañar a las personas que nos rodean acerca de cómo nosotros nos sentimos. O la manera que a veces estamos ejecutando ciertas cosas, ponemos un fronte y podemos engañar a todo el mundo, pero nunca podemos engañar a Dios en nuestra trayectoria porque Él lo ve todo. Él ve hasta lo más profundo de nuestros corazones y lo hace mediante el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que Él nos permite ser moldeados. Él utiliza nuestro pasado y lo utiliza para que nosotros podamos afrontar el futuro. Y somos llamados a través de eso, porque Él nos quiere ayudar y encaminarnos en lo que Él ya declaró sobre nuestras vidas, porque esas promesas no retornan atrás vacías. Esas promesas jamás se van a quedar al aire, porque si el Señor dijo algo, se va a cumplir eventualmente. Aunque tú a veces no lo quieras hacer, pero el Señor va a encontrar la manera de que esa persona, esa comunidad, o tú como persona seas alcanzado de una forma u otra. José habló ahorita también acerca de tips, de cómo encontrar tu llamado. Habló acerca de los talentos y cómo lo podemos poner en práctica. Y me gusta porque en la palabra, en Mateo 25, es una parábola de los talentos. Y nos enseña mucho esa simple parábola que me chocó mucho al momento de leerla. Porque el Señor nos está diciendo, mira, hasta lo más mínimo que tú consideres, yo lo voy a usar. Lo más mínimo, todo lo que tú tengas puesto en uso, va a traerme gloria a mí. Y a pesar de que uno lo considere como una debilidad, Él lo dice, Pablo lo dice en una de sus cartas, dice, bástate en mi gracia. Dios le dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona a través de tu debilidad. Y a veces es cuestión de darle el verdadero enfoque de lo que estamos haciendo. Puede parecer poco, pero la intención es lo que cuesta. El intentar es lo que más da peso en los asuntos. Porque la moraleja lo dice, aunque fue poquito, si eres fiel y ejecutas y sigues intentándolo, el Señor nos va a dar muchos beneficios, nos va a permitir crecer. No solo en lo físico, no solo en lo material aquí en la tierra, porque a veces consideramos que si hacemos X vamos a obtener Y beneficios, sino también vamos a hacer cosas para lo eterno. Y es increíble pensar que aunque estamos haciendo cosas terrenales, también estamos cultivando cosas eternas. Y no solo eso, sino que hacemos algo terrenal, pero Dios está haciendo algo eterno en mí. Y eso para mí es algo bien hermoso, de que el Señor esté ejecutando algo eterno para su gloria en mi persona, aunque yo no lo sienta de esa manera. Así que es tiempo de que tú pongas en práctica lo que Dios ha depositado en tus manos. Tal vez cosas que te estás negando hace tiempo. Y el Señor está diciendo, sí, eso mismo. Tu habilidad de dibujar, tu cantar que para ti parece que es desentonado, o tu poco dominio de piano, o de publicidad, o de hacer diferentes cosas. Es tiempo de que tú tomes eso en tus manos y diga, olvídate, digan lo que digan, yo sé que el Señor me va a utilizar en esto, y si es su voluntad, yo voy a ver los frutos de esto, porque alguien va a ser beneficiado, alguien va a ser alcanzado, alguien va a recibir la palabra de salvación, alguien va a saber que el Señor lo ama a través de esto que estoy ejecutando, y ese siempre debe ser el enfoque. Así que te invito a que hagas eso. También a medida que vamos practicando esto, vemos 2 resultados: cuando lo ejecutas y cuando lo ejecutas de la manera incorrecta. En la Biblia podemos hablar en ciertos casos cómo líderes asumieron su posición y se liberó el pueblo de ciertas aflicciones, como fue la liberación de Israel en numerosas ocasiones, porque la palabra habla mucho de la liberación de Israel. Así que en muchas ocasiones el pueblo de Israel fue liberado cuando los líderes asumieron su posición. Pero también podemos ver cuando un líder utiliza sus cosas para un mal uso o no sabe administrarlo, vemos como la obra puede irse desintegrando en el proceso, aunque esa no es la intención. Pero a veces por estar mirando sobre qué cosas yo voy a sacar de este liderato o de este talento, a veces el enfoque se pierde y se ve en el resultado que vemos de la obra que estamos intentando rendir o edificar. Y es por eso que tú siempre pongas en práctica con intención, porque a pesar de que, ejemplo, Juana quiso huir de su voluntad y de su propósito,
Y fue mal porque hasta la barca provocó que perdieran muchas de sus pertenencias personales, casi mueren en el proceso por no querer asumir esa voluntad que el Señor les había dado. Pero más adelante vemos que cuando él sí asume, dice, está bien, Dios, lo voy a hacer. Él llega a la tierra, se salvó, Nínive, sin problema alguno. Así que quiero decirte que el Señor va a utilizar lo que tú tengas, sea mucho o sea poco. Y como Él nos formó, Él nos conoce, el mero hecho de existir ya nos deja saber que el Señor tiene un propósito especial para con nosotros, porque Él nos encontró primero, como dice Salmo 139, que desde el vientre de nuestra madre Él nos conoció. Él vio nuestra esencia antes de nosotros haber sido formados. Él nos miró y dijo, yo voy a crear planes para ti. Literalmente creó un plan tan y tan eterno para nosotros que nuestra mera esencia va a provocar una cadena de generaciones que se va a levantar. Cuando nosotros estamos de la mano del Señor, vamos a impactar a todas esas generaciones, tan solo porque Él diseñó eso para nosotros, aún sin nosotros merecerlo. Él toma en consideración todas nuestras fallas, tu miedo, tu inseguridad, tus dudas, tus capacidades que tal vez para ti son pocas. Él lo vio todo y aún así Él dijo, vale la pena crear este ser humano y depositar mis habilidades en Él, mi gloria sobre Él, mi poder sobre Él, mi autoridad, porque yo sé que a medida que Él vaya confiando en mí, vaya entregándome todo, va a triunfar y va a saber que Él es más que suficiente conmigo y va a poder alcanzar a las comunidades y llevar ese mensaje de salvación que tanto se necesita hoy en día. Y hablando de esto, ¿verdad? Ya hablamos de diferentes personajes al respecto que intentaron escaparse de la voluntad del Señor, pero vemos cómo el Señor de alguna manera u otra los atrapa. Quiero saber cómo ustedes, chicos que me acompañan, cómo han tenido esa trayectoria de aceptar la voluntad del Señor sobre sus vidas y si fueron como ellos que tuvieron miedo o lo enfrentaron directamente. Yo quisiera saber. Pues mira, antes de entrar a mi testimonio o a mi experiencia como tal con la voluntad del Señor, quisiera comentar algo rapidito de los personajes, porque en verdad me agradó, o no simplemente me agradó, me llamó la atención el personaje de Jonás, ¿verdad? Cada vez que lo leo me impacta de una manera increíble. Y lo que me llama la atención es la tormenta. La tormenta que se crea cuando no se sigue la voluntad del Señor. A veces nos preguntamos, pero ¿qué esto que está pasando qué es? ¿Me entiendes? Jonás sabía, y tú lo sabes. Cada uno sabemos. Cuando nos preguntamos, Señor Padre Celestial, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me entiendes? ¿Qué es este viento? ¿Qué es este trueno? ¿Qué es, mira, la barca se quiere hundir? Los únicos que no tenían conocimiento de eso eran los tripulantes, porque ellos no habían hecho nada malo. El que había ido en contra de la voluntad del Señor fue Jonás, y él sabía que había ido en contra de la voluntad y sabía que la tormenta fue por causa de eso. Así que te exhorto, por favor, desde todo mi corazón y desde experiencia propia, que más allá de cuestionar la tormenta, vamos a cuestionarlo nosotros mismos y buscar en dónde no he seguido las instrucciones que el Padre me ha dado. Y lo digo como si fuera experiencia, porque en realidad he pasado la experiencia de que le digo al Señor, Padre, me postro, oro y lloro y grito y pataleo y le digo, ¿por qué está pasando esta situación? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué no me están saliendo las cosas como yo quiero? Él una vez, su respuesta fue, ¿estás siguiendo la voluntad? ¿Estás siguiendo las instrucciones que yo te di? Y mi mente hizo clic, ese botón de OMG, ¿me entiendes? Literalmente estaba en esa oración y dije, oh Dios mío. Y fue ese momento que uno hace clic y dice, ¿verdad? Padre, ¿por qué te vengo yo a reprochar sobre lo que está pasando si yo simplemente no seguí sus instrucciones? Quiero rechazar la tormenta, pero primero te rechacé a ti. Entonces entiendo que como cristianos conscientes debemos aceptar las consecuencias de nuestras propias decisiones que vienen en el camino y no simplemente tirárselas encima a Dios. ¿Entiendes? Está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, pero ¿cuáles son las decisiones que hemos tomado? Yo, y no lo digo porque simplemente se lo quiera decir, sino porque es mi manera de pensar en mi vida. Yo le reprochaba mucho al Señor, le decía, mira, esto no me sale, no me cuadra, ¿y qué está pasando? ¿Me entiendes?
a veces la pregunta de todo cristiano bien espiritual, ¿qué hay en el ambiente que está destruyendo todo lo que quiero hacer? En el ambiente no es el ambiente, es tu toma de decisiones y eres tú, ¿me entiendes? No trates de buscar en el ambiente lo que está ya en el interior. Esa toma de decisiones errónea, lo más importante luego de tomar esa decisión errónea no es simplemente decir ok, Señor, no justifiquemos nuestras decisiones. Y el Señor me lo dice mucho, no te justifiques, ¿me entiendes? Yo te entiendo y yo sé que tú no eres, pero no trates de justificarte ante mí. Ven sincero, dime qué hiciste, porque yo sé que ya lo hiciste, simplemente quiero que venga de sinceridad y me lo diga. No trates de justificar algo que ya yo sé. Y creo que desde mi parte, desde mi punto de vista, así es como he lidiado con la voluntad del Señor y el llamado del Señor en mi vida. Wow, José. Ahora me quedé pensando en ese aspecto de no buscar en la atmósfera lo que hay en mi interior. Y yo puedo decir que experimenté dos formas de cómo huir a la voluntad de Dios, porque la atmósfera en un momento dado influyó sobre lo que había en mi interior. Por mucho tiempo yo escuché lo que había en la atmósfera y permití que ese ruido dominara más sobre la voz del Señor, sobre lo que Él intentaba decirme, que yo era suficiente, de que no tenía que tener miedo y que me tenía que amar a mí misma y que no me podía menospreciar porque Él estaba conmigo en la trayectoria. Y fue bien fuerte porque decidí escuchar amigos, personas que eran familiares o hasta líderes que tuve que no creyeron en mí por mucho tiempo, y eso influyó también en cómo yo crecí, en cómo yo creía en mí misma. Y al sol de hoy todavía lucho con eso, con el miedo a no ser escuchada, con el miedo a no tener las palabras sabias como muchas personas la tienen, con el miedo a cantar, pero cantar sin intención. El mero hecho de pararme y hablar con un público o hablar con alguien acerca de Cristo me daba tanto miedo porque yo no creía que yo era capaz de hacerlo. Y eso me detuvo por muchos años. Hasta en mi vida universitaria tuve miedo, tuve dudas, mucho miedo a lo que era lo incierto y a lo que dirán. Y yo llegué a Confra por primera vez y yo estuve 4 años sin hablar con personas porque pensaba que no les iba a caer bien, y como nunca me sentí aceptada por un tiempo, me aislé e hice cosas de las cuales no estoy muy orgullosa. Me aparté del Señor por un tiempo a mi manera y no fue correcto, y el Señor tuvo que llamar mi atención en un viaje misionero a Honduras, y ahí el Señor fue donde llamó mi atención y me dijo: tienes que parar al miedo y a la duda, porque yo te hice capaz y esto no es por ti. Tú tienes que entender que lo que yo he depositado en ti es de bendición para otras personas. Y me tomó tiempito, pero al ver a otras personas que necesitaban tanto al Señor, al ver que solamente un abrazo, una sonrisa o una palabra de aliento impactaba a una persona de una manera tan profunda que yo jamás pensé que iba a tener, que alguien me dijera: wow, gracias por ese abrazo, sentí que era lo que Dios tenía que traerme en el día de hoy. Se lo pedí y viniste tú y me lo diste. Eso fue algo que cambió mi perspectiva a no querer a oírle a la voluntad del Señor, porque en los detalles es que el Señor se manifiesta. Así que tuve que ponerme mi mente en el Zen mode y creer en todas esas promesas que el Señor había puesto sobre mi vida y dejar que ese miedo disminuyera, aunque al sol de hoy todavía tengo mucho miedo. Pero he dicho que es mejor tener miedo a no hablarle a esa persona y que esa persona se pierda, a el miedo de yo decir algo de la manera equivocada. Y tú sabes, como que es mejor tener miedo a que la otra persona se pierda que tenerle miedo a lo que yo soy capaz. Porque, como ya habíamos hablado, el Señor utiliza todo para su gloria y eso ha sido muy importante para mí. Pero también mi interior ha afectado las cosas porque yo he decidido hacer la voluntad del Señor conforme a mis parámetros. Y yo soy una persona bastante organizada y me gusta calendarizar. Me gusta ser bien organizada, bien precisa. Y no me refiero al minuto, sino me gusta tener una linealidad de mi vida. Y fue muy reciente, muchas personas fueron testigos de eso, que el Señor tuvo que jalarme las orejitas y decirme: mira, compañera, tu agenda la estás escribiendo, pero la estás escribiendo sin mi consentimiento. No te has enfocado en lo que yo quiero hacer sobre tu vida. Me encantan tus ideas, me encantan tus planes, pero me has visto a mí en el proceso
Y me dolió mucho porque literalmente mi agenda completa, yo se supone que me graduara este año, no me graduó, me graduó el año que viene y ahora con la pandemia hay muchas cosas inciertas, pero el Señor me dijo, te rompo la agenda, te rompo tu lista para que tú puedas enfocarte en lo que yo tengo para ti, que está de frente, que no está a 5 años ni a 1 año, es ahora en lo que te necesito. Y ha sido difícil, pero de la mano del Señor pues he podido salir un poco de ese miedo y accionar en esa voluntad. Ay, Kaylin me encanta, de verdad, porque yo estuve en Honduras con Kaylin, ¿verdad? Tuve el privilegio de ser de alguna manera u otra testigo de esa... Ay, Dios mío, de ese proceso de Kaylin, así que qué brutal. En mi caso, ¿verdad? Es muy distinto. yo creo que yo estoy bastante opuesto, porque en mi caso no fue que me subestime, fue que me sobreestime. Siempre he tenido claro que la parte de llamado que Dios tiene conmigo para mi vida es en el magisterio. Yo sé que me toca enseñar. A mí siempre me ha apasionado eso, siempre he tenido una afinidad con esto. Y entré a la universidad, estudié educación, me voy a graduar ahora de educación y demás, pero hubo un momento en mi vida, y fue el momento en el que más lejos estuve de Dios, precisamente porque nunca lo expresé de esa manera, pero lo mostré con mis acciones, y era que llegó un punto en que mi vida, ¿verdad? Y mi conducta reflejaban a alguien que no necesitaba a Dios, que suponía que no necesitaba a Dios. Y nunca lo dije de esa forma, porque siempre decía que, yo amo a Dios, Señor, yo confío en Dios y bla, bla, bla. Pero realmente no era lo que yo hacía, no vivía de esa manera, porque empecé a tomar decisiones conforme a mi voluntad. Yo suponiendo que mi voluntad estaba por ahí, por el cielo ya, tú sabes. Y me apoyé en mi propia prudencia. Es la verdad, como que usando así el término bíblico, yo fui una mujer que se apoyó en su propia prudencia, y eso me trajo consecuencias. Así que en ese sentido, ¿verdad? Dios después de eso, porque Él es así de fiel y maravilloso y amoroso y paciente, y siguió trabajando conmigo hasta que llegué a reconocer eso. Y Honduras fue también precisamente parte de ese proceso que viene desde antes, viene como desde el 2017. Pero ha sido, ¿verdad?, lo que Dios me ha estado trabajando, con lo que Dios ha estado trabajando en mi vida. No porque voy al llamado, porque siempre lo acogí con mucho amor y cariño, yo amo el magisterio, pero precisamente tal vez por eso, por el hecho de que ya yo estaba segura de lo que Dios quería con mi vida, pues me confié demasiado en eso y me sobreestimé. Que también es el otro extremo, ¿verdad? De cómo no andar en la voluntad de Dios, irónicamente. El conocerlo tanto que uno se confía y se cree que uno puede solo. Así que ese fue mi caso. Yo creo que con eso estaríamos cerrando, ¿verdad?, este segmento de descubrir la voluntad de Dios, The Found, como lo llamamos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y ustedes, los oyentes, gracias por acompañarnos hasta ahora. Les recuerdo que si tienen alguna necesidad de oración, alguna petición que quieran presentar, voy a aprovechar aquí, yo que soy líder de intercesión, se lo voy a decir, vamos a estar pendientes a eso. Así que por las redes, como sea que se quieran contactar con nosotros, nos dejan saber cualquier necesidad que tengan y nosotros los cubrimos en oración con muchísimo gusto. Confra está para ayudar a formar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nuestros talentos y nuestros dones también, como hacen las iglesias, hablando de esto, del llamado. Estamos también para eso. Yo doy fe, ¿verdad? Y soy testigo de cómo Confra me ha servido también para mí, para desarrollar mi ministerio, mi propósito y mi llamado. Así que les extiendo la invitación para que se unan y se atrevan y hablen y compartan y juntos podamos seguir creciendo. ¿Y cómo llevo esa necesidad de oración? Pues fácil, síguenos en las redes sociales, búscanos y escríbenos en los comments. Te ready, si estás escuchando esto por cualquiera de nuestras plataformas y te interesa escucharla en otra o quieres buscarla de otra manera, mira, estamos en YouTube, estamos en Anchor, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Pocket Cast, en Radio Public. Así que mira, no hay excusa. Si tu pana le quieres pasar este podcast y te dice, mira, es que yo no tengo cuenta de Anchor, mira, pues pásaselo por YouTube. Yo no tengo cuenta de YouTube, pues pásaselo por otro lado. Pero no hay excusa. Hemos buscado todas las vías para que la palabra te llegue a ti, desde nuestros corazones hacia tu espíritu, para que sea una semilla que crezca y que dé fruto. Amén, amén. Así mismo queremos sembrar una nueva semilla en ti bajo el poder del Espíritu Santo. Y tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, ahora te invitamos al reto del episodio. Así que vas a separar tu tiempo y vas a buscar un papel, un lápiz, un bolígrafo, como tú desees. Esto es algo creativo para ti. Y vas a dibujar un semáforo. Y vas a categorizar los 3 colores usuales del semáforo, que son rojo, amarillo y verde. Y vas a pensar en talentos o habilidades que tú tienes o no tienes. Y en el rojo vas a escribir
talentos que tú consideras que todavía no has desarrollado o aquellos que te gustaría tener, pero aún no te has dado el tiempo ni el espacio para aprender acerca de ellos. En el amarillo vas a tomar esos talentos o dones que ya tú consideras que estás en proceso, de que estás trabajando con ellos y que ves que hay un progreso bastante lineal, pero aún así te falta. Y en el verde, ahí van los talentos que tú sabes, como buen puertorriqueño decimos, que eres el sendo duro o dura. Ahí tú vas a escribir los talentos que tú sabes que domina a la perfección. No a la perfección, pero tú sabes que si te necesitan de momento, puedes accionar ahí inmediatamente. Y a medida que tú veas todo este semáforo que es tuyo propio, único, original, cosas que el Señor ha diseñado sobre tu vida, quiero que te tomes ahora el espacio de mirar cada uno de esos colores y esos dones y decir: Señor, ¿cómo yo puedo ver tu voluntad o seguir tu voluntad en estos talentos que tú me has otorgado? ¿Cómo yo puedo desarrollar cada uno de estos dones para cumplir con esa voluntad que tú me has otorgado? Así que no tengas miedo. Esto es un proceso de elección y aprendizaje. Así que tómate el tiempo, órale al Señor hoy, pídele al Señor cada día de tu vida de qué manera creativa, de qué manera innovativa tú puedes servirle a Él. Porque Él está buscando personas dispuestas. Así que no tengas miedo a escribir en ese semáforo cosas nuevas y retantes. Ese es el punto. Vive asumiendo retos. Terminando con eso, ahora vamos a orar por tu vida. Y damos gracias al Señor por este espacio que tenemos para hablar acerca de su voluntad, que es tan bella, tan perfecta y agradable. Ahí donde estás, si estás guiando, no cierres tus ojos, pero acompáñame en un momento de oración y comunión. Gracias, Señor, te damos porque tu voluntad es tan buena, es tan dulce, es tan amorosa para con nosotros, que diste a tu único Hijo, Señor, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación y pudiéramos entender que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. Y como parte de ser tus hijos, tú nos extiendes dones, habilidades y oportunidades para hablar acerca de ti sobre esta tierra. Yo te pido, Señor amado, que seas tú tomando estas palabras que hemos dicho, que no provienen de nosotros, Señor, sino que provienen de ti. Y te pedimos que seas tú capturando cada corazón, cada mente, para que puedan entender que para ti no hay nada imposible y que en lo poco, Señor, tú vas cosechando para crear jardines grandes, Señor, frutos, Padre mío, que serán de provecho para cada persona que los pueda recibir sobre su vida. Yo te pido que seas tú quitando el miedo, incredulidad, la duda, y que seas tú desatando esas cadenas, Señor, y esa atmósfera alrededor que a veces no permite que escuchemos tu voz con claridad. Te lo pedimos y bendecimos a estas personas que nos están escuchando, y que seas tú ahora mismo socorriéndolos en sus momentos tal vez de duda o de incertidumbre, Señor, sea emocional, física o espiritual. Te lo pedimos de todo corazón. Bendícelos, guárdalos donde quiera que estén. Y que podamos hacer tu voluntad, Señor. Queremos creyentes, queremos una iglesia que haga tu voluntad. Y si alguien no te conoce, Señor, que pueda escuchar tu voz en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y con Cristo habrá paz. Y con Cristo estaremos en victoria. Que gracias por unirte al segundo episodio de nuestro podcast Shema. Esperamos que haya sido de mucha bendición y lo esperamos para nuestras próximas sesiones. ¡Bendiciones! Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Para que conozcas más sobre nosotros y no te pierdas nuestro contenido, nos puedes buscar en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Confra UPR Río Piedras y en YouTube e Instagram como Confra UPR RP. Esto ha sido el podcast Shema, transformando la inercia en acción.